¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, me presento rápidamente. Soy Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara Argentina FinTech. Para quienes no conocen esta organización, arrancamos en el año 2017 con un puñado de un poquito más de 10 startups que en aquel momento empezaban a usar a la tecnología para, de alguna manera, challengear o mejorar el sistema financiero. Y hoy, si apretamos el botón de Fast Forward, 8 años después, es una cámara, una organización que agrupa 400 compañías, lo cual la transforma en la asociación o la cámara más grande y más representativa de la industria financiera argentina, lo cual tiene mucho sentido, porque FinTech, si lo entendemos como usar tecnología para distribuir o en algunos casos crear productos financieros de manera eficiente, deja de ser un nicho y es un común denominador, ¿no? Y deja de ser algo que va por el costado challengeando y se transforma en el sistema financiero, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de darle forma a de alguna manera como una nueva generación de la industria financiera en Argentina, tan necesaria en esta etapa, esta nueva etapa que estamos, ojalá, transitando durante los próximos 20, 30, 50 años. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, tengo el placer de estar compartiendo aquí el escenario con 3 personas que respeto, que admiro, con las cuales compartimos el año trabajando y que representan compañías rentables, compañías con una trayectoria, con un respeto, digamos, con un proceso de madurez en la industria argentina, que a mí personalmente me pone orgulloso, porque ustedes saben que yo siempre tengo la camiseta puesta de Argentina y ustedes, puedo decir que son 3 jugadores fundamentales en este proceso. Así que los voy a invitar a presentarse de Pato para allá, en un minutito si la gente sabe quiénes son y después ya arrancamos de una con las preguntas. Así que, Pato, vamos con vos. Soy Pato Furlong, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Soy presidente y gerente general de Global Processing. GP es una empresa de tecnología, procesadora de medios de pago digitales, startupera en su momento en el mundo fintech en Argentina. Tuvimos el privilegio de arrancar el ecosistema procesando a los principales jugadores del mercado. Lo seguimos haciendo en el día de hoy. Operamos tanto en el ecosistema emisor como en el adquirente, con lo cual tenemos la visión completa del ecosistema de pagos en este mercado y operamos también en algunos otros países de la región. Así que un placer. Román Sarria, soy CEO y fundador de SUA, anterior fundador de Movex. Arranqué en este mundo hace más de 14 años, tratando de romper un poco las reglas en un ecosistema que estaba tradicionalmente muy cerrado. Fundé Movex, que es un procesador de pagos, y hoy en día dentro de SUA nos dedicamos a todo lo que es construir infraestructura de pagos, principalmente del mundo tradicionalmente llamado adquirente, donde hacemos soluciones 360 para todo ese mundo y donde nos gusta principalmente buscar y perseguir la innovación. Bueno, y yo soy Victoria Minassian, lidero el área de producto en Naranja X. Naranja X es una de esas empresas argentinas que tanto orgullo da. Cumplimos este año 40 años levantando barreras como nos gustó compartirlo, con mucho foco en la inclusión financiera, otorgando créditos, otorgando acceso al crédito y hace ya un par de años robusteciendo el ecosistema. Ya cumplimos y pasamos más de los 9 millones de usuarios activos como hito este año. Así que esa la breve intro. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer un agradecimiento a Candu, a Lola, también a Dieguito del equipo de la Cámara, porque estar acá hoy significa un montón. Que esté sucediendo esto en Buenos Aires también significa un montón. Y está muy alineado con, digamos, el criterio, la visión que tenemos de la Cámara Argentina FinTech, que hay un proceso de inminente convergencia en los rieles de pagos, en las infraestructuras del mercado de capitales, en las maneras en las cuales, digamos, las empresas van definiendo su back office, y parte muy importante de esa convergencia es con el mundo cripto y con la tecnología cripto. Entonces, estar acá es parte de una lógica que nosotros tratamos de impulsar
desde la Cámara, creo que es muy constructivo. Así que ese agradecimiento y también ese comentario respecto de la convergencia. Muy bien. Vamos a arrancar con la primera y vamos a ir de Vicky para acá. Una fácil. Que sí, es fácil la pregunta, difícil por el pedido, que es que sea corta, que es la siguiente. Para alguien que nunca operó en Argentina, ¿cómo podríamos describir en algunas palabras, ahí está la dificultad, Vicky, lo de en algunas palabras, cómo es nuestro sistema nacional de pagos? Que al final del día no solamente son un vertical de la industria, sino que es la infraestructura sobre la cual después se construye el crédito, las inversiones, incluso cripto fluye de manera masiva mediante las cuentas de pago, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos describir, y vamos de Vicky para acá, en algunas palabras, para quienes van a escuchar hoy por primera vez, cómo es nuestro sistema nacional de pagos, nuestra cancha de juego? Creo que si diría otra palabra más que complejo, estaría mintiendo, ¿no? La realidad es que es complejo nuestro sistema de pagos por la cantidad de jugadores, por la cantidad de múltiples sombreros que hoy existen, múltiples flujos orígenes, múltiples medios de pago, múltiples métodos de iniciación. Creo que el espíritu a nivel, digamos, industria es bueno. Sabemos que tenemos que simplificar, sabemos que tenemos que hacerlo pensando en el usuario. Y bueno, ahí está el desafío, ¿no? Entonces, te lo resumiría en complejo y desafiante. Bien. Yo voy a usar otra palabra y creo que están las antípodas y lo voy a llamar divertido. A ver, mente de programador, pero básicamente a mí tenemos un ecosistema que me divierte bastante porque te permite crear. Argentina tiene una cualidad que en otros mercados no existe, que es el hecho de todo lo que no está prohibido está permitido, y en base a eso ha hecho que, a pesar de todos los temas que tuvo y ha tenido nuestro país históricamente, te permite crear y básicamente romper las reglas e innovar. Y creo que ahí es donde está el mayor punto de diversión y donde más se puede hacer. Bueno, me voy por la parte técnica, si quieren, para complementar un poco lo que dicen los chicos. Estamos en un ecosistema altamente digitalizado, digitalización que fuimos logrando con los años a raíz de el empuje innovador, como decía Román, y el empuje regulador, como decía Vicky, donde varias fuerzas fueron confluyendo para que este ecosistema funcione, evolucione y crezca de manera súper importante. Es un ecosistema fully interoperable, que también está generando muchas oportunidades donde las billeteras se combinan con la tecnología de la adquirencia para poder confluir. La interoperabilidad ha hecho mucho por la usabilidad, si se quiere, del sistema de pagos. Y diría que es altamente competitivo también y muy atomizado. Creo que atomización y competencia también son características de la complejidad que comentábamos recién. Espectacular, gracias. Y voy a sumar un dato. En Argentina hay 37.5 millones de personas que tienen por lo menos acceso a una cuenta. Que esa cuenta puede ser bancaria o una cuenta, digamos, virtual, que al final del día es lo mismo, en términos de uso, no cambia nada. Y si uno hace el corte de, en la República Argentina, cuántas personas mayores de 15 años tenemos, son 37.5 millones. Es decir, el 100% de las personas mayores de 15 años tiene por lo menos una cuenta. Y no nos quedamos ahí, porque el promedio es de 4 cuentas virtuales y 4 cuentas bancarias por pera en nuestro país. Es decir, la distribución es absolutamente masiva. Y lo que nosotros entendemos es que, hecha esa distribución, que es masiva y llega, digamos, son hasta cada metro cuadrado, digamos, allí donde haya un celular que esté conectado, llega el sistema financiero, es condición necesaria, pero no suficiente, para generar un proceso de inclusión, ¿no? Porque sobre toda esa distribución gigantesca de cuentas de pago, después empiezan a fluir las cuentas de inversión, que hoy son unos 25, 27 millones de cuentas de inversión, que también es un numerazo, en el mercado de capitales, aclaro. Empieza a fluir también toda la integración de los proveedores de servicios activos virtuales con el Sistema Nacional de Pagos, porque también le terminan ofreciendo como rampa de entrada y salida una cuenta virtual, y también fluye, pero un poquito más lento por nuestro contexto, el crédito, ¿no? Entonces está bueno arrancar con este punto de partida, que hoy todas las venas y las arterias de nuestro organismo están construidas. No hay, ya está. El tema es ahora cómo los distintos jugadores van a empezar a converger y competir para
distribuir sobre esos canales ya existentes distintos productos en la sociedad, digamos, y esto aplica en buena medida para varios países de América Latina, por ahí con otros números en la tasa, digamos, de acceso, pero bueno, es indistinto. Pato, me quedo con vos. Usted tiene experiencia regional y nosotros a veces tenemos el sesgo, esto de decir, no, bueno, pero acá es medio único, es medio particular. Si tuvieras que por ahí ponerle digamos, alguna descripción de, bueno, las tendencias que generalmente vivimos a nivel Latinoamérica, que suelen ser, siempre estamos más o menos en un mismo trencito, si hay algún dato por ahí en especial que vos mencionarías respecto de acá, digamos, lo que está pasando en Argentina, en nuestra industria de post. Si querés ampliar los fintech, también lo podemos hacer más amplio. Vamos por eso. Yo lo que te diría es, las tendencias en general coinciden, pero la implementación no. Okay. No necesariamente. Y ahí es donde juega la idiosincrasia de cada mercado y la regulación de cada mercado. Entonces, muchas veces cometemos el pecado, diría yo, de pensar que porque logramos desarrollar negocio en un mercado, lo replicamos relativamente fácil en el otro, porque en este lo aprendí, en este lo probé, en este lo escalé, entonces me voy con mi valijita al otro mercado y en el otro mercado te la das de frente porque nada es como parecía que pensabas que era. Y eso no impide pensar que las tendencias son las mismas. Estamos hablando de pilares de trabajo en el ecosistema de pagos. Necesitamos hablar de velocidad, necesitamos hablar de escalabilidad, necesitamos hablar de costos, necesitamos hablar de eficiencia, necesitamos hablar de seguridad. Y en cada uno de estos vamos empujando con diferentes tecnologías. ¿De dónde viene la tecnología? De lo que cada mercado está adoptando. Argentina es un mercado que adopta la tecnología muy rápido. Tap to Phone, tokenización, digamos, NFC, el Open Payments de transporte. Hay una serie de cuestiones que fuimos trabajando a lo largo del tiempo que nos permitieron ir adaptando y digitalizando los medios de pago de una manera bastante acelerada y cada mercado lo va de alguna manera incorporando a un determinado ritmo, que tiene que ver con cómo se va empujando. Empujan los reguladores, empujan las marcas que operan en cada mercado y empuja la innovación, empujan los jugadores que te traen diferentes herramientas para poder ir aplicando los casos de uso que van apareciendo en cada uno de estos mercados. ¿Y acá estaríamos un poquito por arriba del promedio o en el promedio de esa velocidad de alguna manera? Yo creo que no, definitivamente estamos por encima del promedio. O sea, Brasil, si querés, como faro probablemente de la velocidad o quizás por la escala, la cantidad de cosas que aparecen como oportunidades. Creo que Argentina fue definitivamente allá por el 2016-2017 como un terreno muy fértil para que puedan aparecer todas las... para que empiece a florecer todo este ecosistema con un campo de juego bastante abierto. Creo que una particularidad de Argentina, que vos comentabas recién, pero pasó desapercibido, es que nosotros operamos con dos esquemas de cuentas. Argentina opera con cuentas bancarias y cuentas virtuales. Las cuentas bancarias de la mano moviendo el dinero de la mano, por ejemplo, de una tarjeta de débito, las cuentas virtuales de la mano de las tarjetas prepagas. Y eso es una situación que no se da en ningún otro lugar. La verdad que en Latinoamérica lo que hubo mucho más fuerte, a diferencia de Argentina, es el lobby banco. O sea, el lobby bancario no permitió que haya una escisión tan grande de funcionamiento de ecosistemas. En Argentina se pudo desarrollar y ahora por cuestiones de evolución de negocio, por tamaño, por escala, empieza a haber una convergencia, esto que vos estabas explicando, donde ya quien empezó como fintech hoy necesita ser banco porque la regulación lo ayuda a resolver cuestiones de negocio y el que era banco quiere ser tequi. Quiere tener su billetera digital, quiere poder mover su dinero de manera fluida y sin fricción, quiere poder estar a la altura de la experiencia de usuario que todos queremos ver. Gracias. Vicky, voy para allá. Soy partidario de que al usuario poco y nada le importa lo que está pasando por detrás, sino que lo que le importa es que efectivamente le estemos solucionando la vida en su necesidad de crédito, de un pago, de un cobro, de una inversión, de una transferencia internacional, you name it. Y creo que ustedes, vos, tu equipo, digamos, la compañía, han visto muy bien esto de, che, qué
productos le podemos acercar a la gente que efectivamente generen esta tracción masiva, que es lo que le termina dando valor a las compañías, a los productos, ¿no? Entonces, un poco contanos desde tu lado bien B2C, masivo, heavyweight en lo que están haciendo. Por ahí ¿cuál es esa lógica, esos sabores que ustedes les ponen para decir, che, esto... Y por ahí para el usuario no le importa tanto lo que pasa por detrás, sino cómo le solucionaste la vida con ese producto, lo que sea. Sí. Creo que lo que hicimos distinto este año, Marian, relacionado a eso, fue dejar de escuchar únicamente y complementar con la observabilidad. ¿Sí? Okay. Desde el descubrimiento de las necesidades del usuario. Es fácil llenar el backlog cuando miramos a la competencia, che, este tiene este producto, este tiene este feature, che, qué bueno que está buenísimo y es súper fácil. Y es súper fácil también cuando nos invaden esos procesos de ideación, de innovación, de creatividad. Creo que el hito concreto que hace que realmente el usuario se vea escuchado y utilice, digamos, realmente esta necesidad está siendo cubierta o qué bueno que apareció esto, es cuando construimos cosas, y no voy a decir nada que no sepa nadie que trabaje en cualquier área de producto, resuelvan un caso concreto y un dolor concreto. Y lo que hicimos este año fue complementar nuestra digamos, visibilidad de las métricas, entender el comportamiento, etcétera, etcétera, más la voz del usuario, con la observabilidad del usuario para entender o escuchar lo que no dice, ¿sí? Nosotros creemos que cuando le preguntamos en una encuesta de contact rate o de NPS qué necesita, necesita el descuento. En realidad hay un dolor detrás de eso y escuchar lo que no dice nos posicionó para poder hacer algo realmente distinto. El caso más exitoso es Frascos, ¿sí? Que nace de entender y observar que el usuario no podía hacer valer su dinero, invertir un poquito más allá de las cuentas remuneradas a T0, porque su realidad económica estaba envuelta en una dinámica que nosotros no estábamos viendo, porque nosotros cobramos a fin de mes, tenemos el sueldo anual complementario, eventualmente quienes trabajan en algunas corporaciones pueden acceder a bonos o no a bonos, pero el argentino tiene otra dinámica. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y tiene 2 trabajos, cobran jornales, cobran semanales, necesitan hacer pagos más spliteados o con una cadencia mayor durante el mes. Así nace Frascos, ¿no? Acortando un poco esas ventanas de tiempo que daba entre el money market y el plazo fijo, que te obligaba a tener 30 días el dinero congelado, y además de cortar los plazos, te permite la liquidez inmediata de tu dinero en caso que lo necesites, ¿no? Sí. Eso, cuenta negocio, la tarjeta con depósito de respaldo que le permite a los usuarios que no tienen información porque no tienen registro o score, le permiten acceder a una línea de crédito también. Es enormemente probable que ahora en este momento nos estén escuchando personas que están armando compañías, que están armando productos, que están armando soluciones y digo, qué importante es nunca perder de alguna manera ese faro, porque es lo que, de nuevo, reitero, lo que va a hacer que esa compañía, esa idea valga millions o ojalá billions, tiene que ver con esa capacidad de, ok, le solucioné la vida a decenas de millones o ojalá cientos de millones de personas directa o indirectamente. Román, como bien dijiste, vos sos desarrollador, vos sos técnico. Sos acá el más técnico de este espacio. Y de hecho muchas veces en la cámara nos ayudás a entender cosas técnicas que a nosotros nos cuestan, así que aprovecho para hacer un agradecimiento que a veces nos falta ahí para entender y tomar mejores decisiones. Si tuviéramos que hablar así, rápido, es compleja la pregunta, pero rápido de hoy cómo está la infraestructura, ¿no? Si vamos a la infra, ¿no? Nosotros tenemos pagos, digamos, inmediatos, tenemos interoperabilidad, tenemos flujos embebidos. Digo, hoy yo diría que el estatus es re complejo, pero está bastante bien. ¿A dónde crees vos que vamos a tener que poner foco en, bueno, seguir mejorando, seguir cambiando la piel como sistema de pagos para mejorar, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu perspectiva más tech? A ver, voy por dos lados. Creo que todo lo que se está construyendo nuevo es impresionante. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo cripto, si lo vemos desde el mundo tradicional, por decirlo de alguna manera, es impresionante. Está empujando
está literalmente empujando al mundo tradicional, pero yendo un poquito más al mundo tradicional, a ver, recién estamos empezando el recambio, si lo querés ver de alguna manera. Y cuando digo empezar el recambio venimos históricamente, sobre todo en Latinoamérica y en el mundo, todavía faltan un par de años, de empresas monopólicas, duopólicas, o que controlan el mercado de alguna manera, sobre todo en el ambiente, en el mundo tarjetas, que es el más común y más tradicional. Recién en muchos lugares del mundo se están empezando a romper esos monopolios, ya sea por países que tomaron la decisión de decir lo rompo a la fuerza y hay que cambiarlo, no hay otra opción, o está empezando a pasar el hecho de que el mismo avance tecnológico, el avance de las startups, la creación de nuevas empresas, gente que tiene deseo de cambiar las cosas, está rompiendo ese status quo porque básicamente es necesario. Y cuando digo países que uno dice, por lo menos visto de acá, primer mundo, España, Europa, la mayor parte de esos países tienen todavía monopolios y tecnología que es hiper anticuada y que literalmente está empezando a romperse y va a romperse en los próximos años. Y digo, va a romperse porque necesita romperse. Todo lo que se está construyendo del otro lado, todo lo que se está modernizando a nivel billeteras virtuales, tecnología, cripto, etcétera, que en algún momento tiene que tocar el mundo tradicional, siempre tiene problemas. Y esto, acá ya uso mi rol técnico. Vos construís un montón de andamiaje, construís tu casa, construís tu edificio y de repente tenés una columna que está rota. Y ese es el mundo más tradicional y ahí es donde estamos teniendo la mayor cantidad de problemas. Me das el pie perfecto para la pregunta de cierre. En algún momento con el advenimiento del Ultra FinTech decía, no, bueno, los bancos van a morir y un montón de cosas que yo nunca creí. Con el advenimiento del mundo cripto, no, bueno, también esto van a... Y yo por eso soy un poco más partidario de que el cambio va a venir desde adentro hacia afuera, no desde afuera con antorchas y tridentes. Entonces, yo creo que, y acá es un poco una pregunta, hoy los jugadores, los pesos pesados, ¿ustedes creen que tienen más chances de ser desplazados por esta nueva tecnología o de abrazar esta nueva tecnología para ser más eficientes, mejores negocios, mejores productos? Esa es una pregunta y después la que viene inmediatamente es ustedes, así en un título, ¿qué están estudiando de sus respectivas compañías? Porque asumo que por lo menos algo deben estar leyendo o algún equipo abocado a entender debe haber. Así que lo dejo, Pato, arrancamos con vos y vamos para allá y ya estamos casi cerrando. Sí, es como todo. Siempre que hablamos de cómo va evolucionando todo el sistema, de alguna manera todo parece destruir lo anterior y la realidad es que el efectivo sigue existiendo. O sea, y tenemos el super mundo cripto y en el medio tenemos un montón de cosas, pero convive todo el ecosistema en mayor o menor medida y con diferentes niveles de integración. Y creo que eso va a seguir pasando. Creo que en la medida en que se adopten las tecnologías, se van a ir integrando en las soluciones de cada uno y lo que estamos viendo a ciencia cierta es que son todos adoptadores, no sé si es la palabra, adoptadores, sí. Pero sí. Y en nuestro caso particular, como procesador de medios de pago, obviamente, de cara al mundo cripto, lo que estamos claramente viendo es el tema del settlement on-chain, que es básicamente lo que entendemos que va a terminar incorporado en todo nuestro ecosistema. Gracias, Pato. Román. Yo voy un poquito más a lo radical. A ver, las empresas tradicionales va a haber dos grandes mundos, las que van a lograr retransformarse porque, usando una frase que acá se usó mucho hace poco, la ven. Entonces se están retransformando, están cambiando, están innovando, están haciendo todos esos cambios necesarios para poder estar al día. Y las que lamentablemente van a quedar en el camino van a empezar a absorberse y fusionarse hasta que ese cambio se dé obligatoriamente. A ver, ¿qué vemos nosotros, al menos de nuestro lado? Mucha necesidad de innovar, mucha necesidad de producto, mucha necesidad de soluciones para resolver problemas cada día más modernos y cada día más del día a día. Pero siempre problemas reales. Siempre problemas reales. Vicky. A ver, creo que Argentina es cuna de muchísimo talento, así que a tu primera pregunta, está visto en los últimos años en cómo nacen nuevas compañías que se hacen extremadamente, digamos, exitosas
las existentes se reinventan, digamos, y eso creo que marca una tendencia que se va a acomodar todo. Creo que el desafío está en cómo no castigamos al usuario en esa transición, ¿no? Hoy pasa mucho, y hablando de pagos, que te encontrás vos como consumidor en un punto de venta y de repente estás driveado por lo que quiere el comercio, ¿viste? Y la interoperabilidad que existe desde la expresión a nivel regulatoria, que existe desde el deseo, termina no sucediendo efectivamente, ¿no? Entonces, es una experiencia compleja. Súper compleja. Friccionada. Súper compleja. Entonces, yo creo que se va a evolucionar sin dudas y nosotros viendo cómo la tecnología, sobre todo un change, te permite o podemos resolver casos de usos distintos a los que tradicionalmente hoy conocemos, y nosotros conocemos tecnología blockchain a través de las finanzas, ¿no? Sí. Aplicado a los tokens, a Bitcoin, a las monedas, y Argentina llegó toda esta tecnología driveado por eso, pero creo que tiene un potencial enorme y el desafío es encontrar qué caso de uso real a la población y al consumidor argentino, ¿no? Que no está tan avanzado en ciertas cuestiones o que las adopciones quizás a veces son un poco más lentas. Estoy recontra optimista del proceso de convergencia que estamos viviendo. Creo que es histórico y seguramente en unos años lo vamos a recordar se va a estudiar en algunos años. Me parece que es brillante y siempre y cuando tenga al usuario en el medio, sea cual sea el usuario, pero lo tenga en el medio, me parece que hay mucho por hacer. Así que Vicky, Román, Pato, fue un placer compartir con ustedes. Gracias a quienes nos acompañaron. Hay un gran panel ahora, así que quédense.